Hace 8 días iniciamos el estudio de las parábolas aplicadas al mensaje del reino de Dios y hace 3 semanas iniciamos toda la noción del reino de Dios. Así que vamos a iniciar hoy y voy a iniciar con algunas preguntas, probablemente preguntas que usted se ha hecho o que le han hecho. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, o le han preguntado, por qué, si Dios es bueno y lo que hizo, lo hizo bien, por qué hay hombres malos? ¿O por qué hay maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Este tipo de razonamiento parte de la premisa de que Dios es responsable de todo lo que pasa, o de que todo lo que sucede es su voluntad. Y cuando pasa una tragedia, una desgracia, un asesinato, un secuestro, un robo, a veces la gente dice, pues es que Dios así lo quiso. Ya estaba de Dios, decimos acá en nuestro pueblo. Lo cierto es que no todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y eso nos deja muy claro en las parábolas. De hecho, muchas de las cosas que suceden van en contra de la voluntad de Dios. Así que vamos a estudiar hoy una parábola que precisamente nos habla un poco de esto y roguemos a Dios que ilumine nuestro entendimiento. Vamos a Mateo capítulo 13. Al verso 24. Mateo capítulo 13, verso 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí la lectura. Señor, rogamos en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea expuesta con veracidad y que tenga cabida en nuestro entendimiento y en nuestros corazones para que podamos vivir conforme a tu reino. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Esta otra parábola es de las pocas parábolas que Jesús explicó, así que me voy a ahorrar la interpretación. Voy a referirme a lo que el Señor Jesús mismo explicó en la parábola. Así que ahí mismo, en el mismo capítulo 13, vámonos al verso 36. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego,
Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que los use. Así dice Max Lucado. El que tiene oídos, que los use. Así que no vamos a inventar una interpretación de la parábola, vamos a ir directo a lo que el Señor Jesús ha expuesto. Ya dijimos en otro momento que las parábolas algunas veces se usaron para que la gente entendiera con más facilidad, pero en otras ocasiones el Señor Jesús las usó para que no entendieran. Por lo tanto, necesitaban una explicación. Y era también el caso de los discípulos, que aunque eran muy allegados y iban conociendo el pensamiento del Maestro, hubo muchas cosas que no captaron. Es más, muchas cosas las entendieron hasta después de la muerte de Jesús, y hasta después de la resurrección de Jesús, y hasta después de que Jesús se fue al cielo, y hasta después de que llegó el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos capítulo 1, verso 8. Que fue con lo que iniciamos todo este bloque. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es entonces cuando se abren los ojos para entender muchas de estas cosas. Pero hubo cosas que Jesús tampoco quería dejar muy en lo oscuro, sino quería que los mismos discípulos fueran entendiendo y se fueran aplicando a esto. Así que empieza el Señor Jesús diciendo que el reino de los cielos, me regreso otra vez al texto, en el verso 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? Y lo acabamos de leer. El que siembra la buena semilla, verso 37, es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús mismo. Y Jesús vino a este mundo a sembrar. Así está refiriendo la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el mismo Señor Jesús explica que el campo es el mundo. Y entonces el Señor Jesús vino a la tierra a sembrar buena semilla. ¿Y cuál es esa buena semilla? Ya hablábamos hace 8 días de la parábola del sembrador, que está unos versos antes. ¿Qué es la buena semilla? La palabra de Dios. Así que siembra, hace su obra. Pero dice que en la noche, cuando estaban descansando, ¿vino quién? El enemigo. Vino el enemigo. Así que nos damos cuenta que el reino de Dios, o el reino de los cielos, como lo menciona aquí Mateo, está basado en la siembra de la buena semilla, es decir, la siembra de la palabra por parte de Jesucristo. La buena, o más bien, el reino de Dios no puede crecer y no puede extenderse al margen de la palabra. Y esto lo hemos mencionado ya por mucho tiempo, y ese es uno de los ejes centrales de nuestra iglesia. Reconocemos la palabra como la autoridad máxima de fe y conducta, lo cual quiere decir que en la Biblia dice lo que debo creer y lo que debo hacer. Nuestra máxima regla de fe y conducta. Así que cuando Jesús utiliza aquí la figura del sembrador y que el sembrador va sembrando buena semilla, está hablando de la palabra de Dios. Pero vimos en la parábola anterior que hubo 4 escenarios en donde fue sembrada la palabra. Ahora estamos concentrados en la buena tierra. Hubo buena semilla, hubo buena tierra y empezó a germinar aquello. Hablábamos hace 8 días también de que una semilla se realiza en la medida en que da fruto, ¿cierto? Una semilla sembrada, porque hay semilla que se come. ¿Y en qué momento se realiza? En el momento que se la come uno, ¿cierto?
Entonces la semilla que es sembrada se realiza en la medida en que va dando fruto. Pero decía el Señor Jesús que para que la semilla dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. La semilla tiene que morir. Y entonces lleva fruto y empieza a germinar. Y todos nosotros podemos acordarnos de aquellos experimentos que hacíamos en la primaria, en donde echábamos un granito de frijol o un granito de maíz y lo poníamos en algodón con agua y empezaba a germinar. Tenía que morir la semilla para que empezara a crecer. Y de hecho así nos decían los papás, no te comas eso crudo porque te va a salir un árbol en la panza. ¿Se acuerdan de esas historias? ¿No? Y se dormía uno con miedo que le fuera a salir de verdad a uno eso. La semilla muere y lleva fruto. Y está diciendo aquí el Señor Jesús, dice, pero mientras dormían, verso 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, esta es una expresión interesante, cuando dio fruto. ¿Qué pasa cuando dio fruto? Entonces apareció también la cizaña. Ahora, esa es una historia interesante, es muy interesante, porque a veces por alguna extraña razón pensamos que el hacernos cristianos, eso nos hace inmunes a las experiencias de la vida. Como que nunca te enfermas, como que a ti no se te muere nadie en la familia, como que nunca te quedas sin empleo, como que no tienes problemas en casa, y uno dice, ¿y de dónde sacan eso? Eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que a pesar de eso nosotros tenemos esperanza, ¿cierto? Que a pesar de eso nosotros tenemos una persona que es Dios, que es nuestro protector, que es nuestra guía, que es quien nos defiende. Pero no dice que nunca vamos a experimentar estas cosas. Así que la semilla del trigo empieza a germinar y empieza a dar fruto. Y es cuando da fruto que brota también la cizaña. La buena semilla son los hijos del reino, y eso es lo que explicaba Jesús. Así que empiezan a dar fruto, que están plantados en el mundo. Usted está plantado en el mundo, y hace 8 días le dejé una tarea. ¿Quién hizo la tarea? Ya si me van a preguntar cuál fue, obvio que no la hicieron. ¿Sí se acuerdan? Dijimos que nosotros fuimos creados por Dios para cumplir un propósito eterno, ¿cierto? Entonces cuando yo le digo a Francisco, ¿cómo estás, Francisco? En vez de que me diga, bien, afortunadamente, debería decirme, cumpliendo el propósito de Dios. Porque para eso fue creado. ¿Y tú, Adriana? Cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y tú, Ana Laura? Cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y tú, Dan? Cumpliendo el propósito. Porque para eso fuimos creados. ¿Me explico? Ahora, si usted está haciendo cualquier otra cosa menos el propósito de Dios, entonces déjeme decirle que eso va a generar consecuencias. La semilla del trigo fue sembrada, ¿para qué? Para que diera fruto. Pero ¿qué creen? Hay gente envidiosa. Hay gente que no le gusta que des fruto. Hay gente que le choca que estés bien. Hay gente que le frustra que todo el tiempo estés sonriendo. Hay gente que le hace el hígado entripado el que no tengas tantos problemas. ¿Conoce a gente así? Ahora, el Señor Jesús nunca dijo que no nos íbamos a topar con esa clase de gente, porque dice que vino el enemigo y lo sembró. Vino y lo sembró. ¿Y cuándo viene el enemigo? De noche. De noche. Y todos nosotros tenemos por experiencia que cuando queremos hacer algo malo, buscamos que sea en lo oscurito, donde no nos vean, donde no nos identifiquen, en donde podamos pasar inadvertidos. Pero el Salmo 139 dice que aún en la noche habrá resplandor alrededor de uno. Así que por más donde quiera usted esconderse, no va a poder esconderse. Y viene entonces el enemigo
Y ya que están todos dormidos, y siembra la cizaña. Y dice entonces la parábola que cuando el trigo empieza a dar fruto, la cizaña brota también. De alguna manera podríamos decir, la cizaña también da fruto. ¿Y cuál sería el propósito de la cizaña? O más bien vamos hacia atrás, ¿cuál sería el propósito del enemigo al sembrar la cizaña? Que el trigo no germine, que el trigo no dé fruto, que el trigo no crezca y se consolide. Ese era el propósito del enemigo, ¿cierto? ¿O no? Y entonces vienen los labradores aterrados y le dicen, Señor, está creciendo cizaña también, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos para que no? Quietecitos. Oye, pero va a crecer. Quietecitos. No vaya a ser, porque yo conozco a 2 que 3 hermanitos atrabancados. A ver, Señor, yo le ayudo. Y se llevan todo. Tranquilitos, tranquilitos. Y a veces queremos ayudar al Señor. Vean todos los casos a lo largo de la historia bíblica. ¿Qué pasó cuando quisimos ayudar al Señor? Y digo quisimos como género humano. Ve a un Abraham ayudándole al Señor. Pues no cumple la promesa del hijo y tiene otro hijo con la criada. Que hasta son 2 medios hermanos, que es Isaac y Ismael. Y hasta hoy, por consecuencia de eso, son 2 pueblos que siguen en pleito. Los israelitas y los árabes, por quererle ayudar a Dios. Y aquellos cuando van llevando el arca y se tropieza uno y corre uno como si fuera fútbol americano a cachar el arca y muere por querer ayudarle a Dios. Y vea usted cuántas historias sucedieron con un final inesperado, inadecuado, por querer ayudar a Dios. Y entonces los labradores pues querían ayudar. Señor, lo arrancamos. Quietecitos. ¿Cómo decimos acá en México? Calladito te ves mejor. Sentadito, ¿no? Lupita dice flojitos y cooperando, ¿no? Y así es. Y el Señor tiene que decirles a los siervos, tranquilos. No vaya a ser que en su buena voluntad, en su buen deseo, en su buena intención, echen a perder también el trigo. Mejor hay que esperar a que esto crezca y esté lo suficientemente sólido para que entonces podamos arrancar la cizaña sin que el trigo se vea dañado. ¿Y entonces qué hacemos? Esperar. ¿Alguna vez se había puesto a pensar que en el reino de Dios hay que esperar? Y que al final del tiempo se va a hacer lo que se va a hacer. ¿Y alguna vez se había puesto a pensar que el reino de Dios también tiene detractores? ¿Que también hay gente que está en contra de que los hijos de Dios lleven fruto? Piénselo usted. ¿Alguna vez le ha sucedido que ha tenido una experiencia muy padre, se siente muy contento, se levanta esa mañana con mucho gozo y viene, digamos, viene al culto, ese es domingo, se toma su tiempo y no falta en el tráfico alguien que se le cruza intempestivamente y le rompe la espiritualidad? ¿Le ha pasado? O que de repente usted tiene buenas intenciones y llega al trabajo y no falta quien viene malhumorado y le descarga ahí su enojo. Y usted dice, o va usted en el metro todo quitado de la pena y no falta quien lo empuje y lo empiece a agredir. Y podemos observar que siempre hay gente que está lista para evitar que usted lleve fruto. Y uno dice, ay Señor, ya acaba a estos malos. ¿Alguna vez ha orado así? Ay Señor, ya acaba con estos. Son necios, son nefastos, son malos. ¿Por qué no acabas con ellos? Y quizás el Señor tendría que decirnos, aguanta. Espérate porque no es el tiempo todavía. Porque ¿qué tal si el Señor acabara con todos los malos? Según la ilustración de la parábola. Y entre eso también nos lleva a nosotros. ¿No? Y tiene que ubicar a los siervos a que tengan paciencia. El enemigo
nos muestra entonces que el reino de Dios enfrenta oposición, tiene detractores, de tal manera que siempre van a estar buscando la forma y la ocasión para echar a perder los propósitos de Dios. Así que regreso a la tarea de hace 8 días. ¿Cómo estás, Oscar? Cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, si usted está claro en esto, que para esto lo hizo Dios, déjeme decirle, el enemigo también está claro en cuál es el propósito. ¿Y sabe lo que va a hacer el enemigo? Va a buscar la manera de estropear que usted cumpla el propósito de Dios. ¿Y cómo? No lo sé. Hay muchas formas. En la Biblia se utiliza la figura de tentación. ¿Cuántas veces no tienes tentaciones? ¿Y qué es la tentación? Bueno, hay varias formas de definirla. Una de ellas es desviar la atención. Las famosas musas que te llevaban a distraer. También tentación, decía un amigo hace muchos años, es una forma ilícita de querer conseguir cosas lícitas. Y entonces nos damos cuenta de que siempre vamos a enfrentar situaciones que no son correctas. Y que en último análisis el resultado, el impacto de eso va a ser que dejemos de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios al sembrar el trigo? ¿Lo notó? ¿Cuál era? Que lleve fruto. Que lleve fruto. ¿Cuál es el propósito de Dios al tenerlo hoy aquí? Al haber sembrado su palabra en su corazón. Que lleven fruto. Entonces, si vamos haciendo la analogía, ¿cómo cree que le va a ir? ¿Cómo cree que va a tener que enfrentar llevar fruto? ¿Facilito? Y hay gente que de repente tiene que enfrentar situaciones. Andrea decía frecuentemente, híjole, me hubieran dicho que iba a ser así tan tupido el asunto, ¿no? Lo hubiera pensado 2 veces. Y yo siempre le decía, ¿y alguien te dijo que esto era sencillo? Porque si alguien te lo dijo, te mintió. Porque eso no enseña la Escritura. Híjole, ya la llevaba bien, ¿y qué cree? Pues me pasó esto. Ya la llevaba bien, ¿y qué cree? Me pasó lo otro. ¿Alguien le prometió que esto era fácil? ¿Que era sencillo? Y los discípulos tenían que entender esto. El reino de Dios, aunque ya se ve inaugurado con la persona de Jesucristo, y nosotros vivimos en este reino inaugurado, somos ciudadanos del reino, el reino de Dios tiene que esperar el cumplimiento del tiempo, para que entonces ese reinado se haga total. Esto es un poco complicado de entender. Algunos teólogos lo han llamado el ya, pero todavía no. Ya estamos en el reino, pero todavía no está consumado. Y pensaba yo, ¿cómo podríamos explicar esto? Y me pregunto, ¿usted conoce a una mujer embarazada o ha estado embarazada? La pregunta es, ¿ya es mamá o todavía no? Pues ya, pero todavía no. ¿Qué falta? Que llegue el cumplimiento del tiempo para que entonces el bebé salga. Pero eso no es mamá. ¿Estamos o no estamos en el reino? Pues ya estamos, pero todavía no. ¿Qué necesitamos? Tenemos que esperar a que venga el cumplimiento del tiempo. Ahora, el cumplimiento del tiempo es simple y sencillamente para que la presencia de Dios sea total y majestuosa en el reinado. Pero los criterios, los principios ya los estamos empezando a disfrutar desde hoy. De verdad que es una bendición que cuando uno está enfermo, uno pueda decir, yo confío en el Señor. O que tienes una bronca en la familia y dices, voy a clamar al Señor. O que te quedaste sin empleo y tienes una situación económica difícil y dices, vamos, tenemos nuestro ayudador. Eso es una bendición y eso es algo que mucha gente no tiene. Ahora en la semana que estaba en el curso, surgió por ahí un comentario que se me hizo muy chistoso, porque no sé por qué razón de pronto brincamos a la religiosidad popular. Pues era 28, ¿no? Ahora en la semana.
Y uno de los doctores dice, sí, pues ya ve, hoy es 28. ¿Y cuánta gente se va a la villa ahí? Y le preguntan, ¿y usted qué? No, pues es que ya le pedí a la Virgen esto y eso. ¿Y ya le cumplió? No, por eso vengo. No, pues cambie de santo. Eso lo dijo el doctor. Y le digo, pues sí, ¿no? Hay gente que está pide y pide y pide y pide y pide y no se le cumple, pues cambie de santo, ese no es bueno. Pero nosotros tenemos al Rey. ¿Para qué ir con los súbditos? Y tenemos acceso directo al Rey. No necesitamos intermediarios. El intermediario fue Jesucristo. Él dio su vida y con su vida nos abrió las puertas para poder llegar al trono de la gracia de una manera directa, sin necesidad de hacer antesala, ni de pedir cita, ni de buscar ahí quien nos haga la balona. No. Pero enfrentamos las acechanzas de Satanás. Y aunque estamos en el reino de Dios y este reino ya está inaugurado, Satanás trae hierba mala, cizaña, y vienen los hijos de Satanás y siembran esto y están esperando a que tú empieces a brotar con tus frutos para entonces aparecer. Ahora, qué lamentable que así es, pero así es, déjeme decirle. A veces oramos equivocadamente porque no entendemos y pedimos al Señor que elimine a los malos. Y el Señor, si leemos la Escritura, ¿qué nos está diciendo? Aguántate, espérate que llegue su tiempo. Ay, Señor, es que ya me traen harto, ya me traen. Aguántate a que llegue su tiempo. No vaya a ser que por quererte adelantar, entonces esto termine mal. ¿Y cuántas veces no hemos querido, hemos pedido, hemos clamado, hemos rogado porque Dios resuelva las cosas de manera automática? Y algunos piensan, y este es un problema que traemos arrastrando no sé de dónde, pero a nivel nacional, de manera popular, la gente piensa que Dios es una especie de hada madrina y que Dios está para cumplir nuestros caprichos. Pero la pregunta es, ¿usted se ha puesto a pensar que Dios espera que usted indague cuál es su voluntad? Porque casi siempre nos acercamos para expresar nuestra voluntad. Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, concédeme este empleo. Señor, permíteme resolver. Y estamos hablando de nuestra voluntad. Pero ¿cuántas veces nos preocupamos por entender la voluntad de Dios? Y nos damos cuenta que con mucha frecuencia oramos equivocadamente. En vez de decir, Señor, que se haga tu voluntad y dame sabiduría para entenderla y dame fortaleza para ser disciplinado. En vez de eso estamos orando porque el Señor haga nuestra voluntad. Así que muchos de nosotros tenemos esta noción populachera de que Dios es una especie de hada madrina. Ah, tienes problemas. Ahorita oramos. ¿Qué te falta? Ahorita oramos. Y hay hasta caricaturas del Evangelio de esto. Y nuestra ciudad está plagada de muchas de estas caricaturas, lamentablemente. Dios no opera de esta manera. ¿Qué fue lo que hicieron los siervos? Fueron a preguntarle al Señor su voluntad. ¿Qué hacemos? ¿Se da cuenta? La voluntad de aquellos era pues ir y arrancar la cizaña para que el trigo creciera. Señor, ¿qué hacemos? Y tuvieron que escuchar la voluntad del Señor. Esperen. Esperen. Ay, Señor, ¿y cuánto se va a tardar? ¿Cuánto tarda, Adriana? Lo que tenga que tardar. Ay, Señor, pero más cortito, más rápido. Lo que tenga que tardar. A ver, doctor Julio, ¿cuánto tiempo calcula usted que Dios va a tardar en hacer su obra en su vida? El resto de su vida. Porque una cosa estamos ciertos, y eso nos enseña la Escritura. Nosotros no dejamos de crecer y de aprender y de desarrollarnos hasta que muramos. Así que ¿cuánto tiempo? Pues no sé, el tiempo que el Señor me tenga con vida. Y había un pastor en otra iglesia donde asistíamos algunos de nosotros,
que tenía este dicho. La primera vez que yo lo escuché me chocó, me incomodó. Pero después pensándolo, dije, pues sí, tiene razón. Él decía, cuando una persona se muere, es porque ya no le es útil a Dios aquí. Y ahora la quiere en otro espacio. Y al principio me chocaba esto así. Pero después piensa uno, es cierto. Si no le eres útil a Dios, ¿para qué quieres seguir viviendo? Y ya hablamos aquí hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? De aquel rey que iba a morir y que le pide a Dios una extensión de su vida. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Ezequías, el rey Ezequías. Dice, dame chance. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres vivir más si no me vas a servir? Y muchos de nosotros le pedimos a Dios, Señor, sáname. Y el Señor dice, ¿para qué? Si no me sirves. Ay, Señor, déjame ganar más dinero. ¿Para qué si no me sirves con tu dinero? Ay, Señor, concédeme. ¿Para qué? Y yo creo que deberíamos preguntarnos seriamente, cuando algunas de nuestras oraciones no encuentran respuesta, si es que de verdad estamos buscando la voluntad de Dios o estamos buscando nuestra propia voluntad. Pero aquí los siervos se dieron de un frentazo porque ellos sabían lo que se tenía que hacer. Lo que se tenía que hacer era correcto, pero no era el tiempo. Y entonces el Señor les dice, momento, esperen a que esto crezca y se fortalezca, y cuando venga el tiempo de la siega, entonces sí, arrancamos y separamos. Pero antes no. Híjole, qué difícil se vuelve eso. Porque muchos de nosotros quisiéramos entonces que la siega se adelantara. Bueno, si hay que esperar la siega, pues que sea más pronto, su tiempo. El fruto tiene que estar en su punto. ¿Usted ha visto cómo madura la fruta? ¿A usted le gusta la fruta? Hablemos, por ejemplo, de los plátanos. ¿Le gustan los plátanos? Usted puede distinguir en el mercado cuando un plátano está madurando naturalmente de cuando ha sido madurado a fuerza, artificialmente. ¿Sí, Juanita? ¿Lo puedes distinguir? Una característica. Bueno, cuando madura naturalmente, la cáscara se llena de puntitos negros. Cuando se madura artificialmente, tiene manchones. La textura, cuando madura naturalmente, es más suave, este es más duro. El sabor, cuando madura naturalmente, este es más dulce, este es más ácido. Pero los dos son plátanos. Ahora, ¿cuál se disfruta más? Porque llevó su tiempo. ¿Cuánto tiempo se llevó? El que tenga que tardar. Me decía ahora en la semana un psicólogo que estaba en el curso. Dice, es el primer curso que vengo a la secretaría de muchos en donde escucho algo coherente. Así textual lo dijo. En donde ha valido la pena venir toda la semana. Y me dice, ¿y sabe por qué? Porque se nota que usted no es un improvisado. Están contratando a muchos instructores que se ve que acaban de terminar la carrera o que leyeron un librito y ya con eso se sienten expertos. Dice, pero la verdad es que se ve que usted no es un improvisado. Y pensaba yo para mis adentros, si supiera cuánto tiempo lleva esto. ¿Cuánto? El que tenga que tardar. Estamos hablando por lo menos ahorita de una experiencia ya de 18 años. Y de repente volteo y digo, ¿y lo que me falta? ¿Y lo que me falta por aprender? ¿Y lo que me falta por mejorar y por corregir? 18 años. Y no va a faltar quien diga, ¿y no habrá una cuota más cortita? Porque eso nos encanta a los mexicanos, el fast track, ¿no? Que aquí le llamamos lo express. ¿Se acuerdan que alguna vez prediqué de todo lo express y todo lo light? El daño que está haciendo
hacer cosas express y cosas light. El reino de Dios no es ni express ni es light, se lleva su tiempo. Y cuando es sometido a la prueba, que en este caso es la cizaña, el trigo se sostiene, el trigo se mantiene. Ese trigo vale la pena probarlo, ¿o no? Hace muchos años estaba aquí en la zona Mazahua, en San Felipe del Progreso, y se acercó un hermano, yo creo que era hermano, y me fue a buscar para pedirme apoyo. Y ya cuando veníamos de regreso me dice, ay hermano, llévese un poquito de trigo, ¿no? Mire, de parte de mi familia. Y, bueno, está bien. Me dice, ¿dónde está su coche? Dije, ay, pues mi coche está allá, pero pues deme, pues me va a traer la bolsa, ¿no? ¿Cuánto se le antoja? 1 kilo, 2 kilos de trigo. Me llega con un costal de 50 kilos. Dice, ¿dónde se lo pongo? ¿Cuántos meses comimos trigo? Y trigo, y trigo. Y el trigo es rico y es bueno, ¿no? Y Laura lo preparaba, que pastel, que pan, que sopa, que licuados, que de todo. Ya soñábamos al trigo. Pero el trigo valió la pena. Bueno, regalábamos trigo y parecía que se multiplicaba el trigo, ¿no? Bueno, es la bendición de Dios finalmente, porque es mejor dar que recibir. Y cuando tú das, Dios te provee. Y cuando tú das, y decíamos, ya, Señor, ya párale ahí, ¿no? Pero meses y meses y meses comiendo trigo. Es el trigo que vale la pena. ¿Por qué? Porque llevó su tiempo y pasó la prueba. Así que en el reino de Dios no hay hijos de Dios, ni que sean express ni que sean light. En el reino de Dios no hay gente improvisada. La gente tiene que ser probada y tiene que pasar su tiempo y su prueba. ¿Cómo la pasaste? Pucha, hace un par de meses me decía mi sobrina, es que ya no veo lo duro sino lo tupido. Primero mi estructura familiar, luego mi mamá, luego mi salud, luego mi economía. ¿Qué sigue? Pues no sé, pero prepárate porque de qué sigue, sigue. Siguiendo la parábola, no, el maligno no se quedó quieto. El maligno estaba echando ahí para fastidiar el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que usted lleve fruto. Ese es el propósito de Dios. Así que usted tiene que ponerse a las vivas para saber que Satanás, porque esto es lo que dice ahí en la parábola, cuando empieza a explicarla a Jesús, vamos al verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, es el diablo. Y el diablo no está aplastadote, rascándose la panza, bien. El diablo está buscando todo el tiempo, la manera de boicotear, de echar a perder el propósito de Dios. Y dice uno, qué feo. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Que esto no es para siempre. El trigo y la cizaña crecen y llega el tiempo de la siega. Y entonces dice ahí el Señor Jesús, estamos en el verso 39, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, el fin de los tiempos. Aquí dice el fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y entonces podemos decir, gracias a Dios, sí hay justicia divina. Y cuando vengan los ángeles y separen el trigo de la cizaña va a ser echada al infierno. ¿Qué tal? ¿Y el trigo? Verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad o los que hacen iniquidad. ¿Y quiénes son estos? La cizaña. Ahora, ¿quién entre nosotros está generando tropiezos? ¿Y quién entre nosotros está haciendo cosas malas? Porque si hay gente así, entonces son hijos del diablo, no de Dios. ¿Me explico?
El reino de Dios entonces exige un comportamiento ético. Y lo voy a decir de la manera más cotidiana. Es inconcebible que los cristianos se anden pasando los altos. Que los cristianos que tienen negocios vendan kilos de 800 o de 900 gramos. De que los que venden agua purificada no esté purificada. De que nunca tienen el cambio. De que los que son contadores anden haciendo ahí tranzas en los arreglos. Que los que despachan gasolina no despachen completo. Que los que hacen leyes no las hagan pensando en el pueblo, sino en sus propios intereses. Que eso es inconcebible. El reino de Dios exige una ética. Y los que no cumplen esta ética, que son aquí la cizaña, que son los que hacen escándalo o tropiezo, que es la misma palabra, y los que hacen iniquidad, esos, dice, se echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Toda la maleza, todo lo que no sirve, todo aquello que estuvo estorbando, va a ser quemado. Y cuando esto suceda, ¿cuál es la consecuencia? Vean, interesante. Quitan la cizaña y la echan al fuego, y entonces dice, verso 43, entonces los justos resplandecerán. ¿De qué lado está usted? Espero que esté en el lado correcto. Yo le invito a que considere seriamente de qué lado está. Si usted se da cuenta, en la parábola no hay más que trigo o cizaña. Y hay mucha gente que quiere jugar una tercera posición. Esa tercera posición no existe. O estás o no estás. Y más radical fue el Señor Jesús cuando dijo, el que no es conmigo es contra mí. No dijo es neutral o está al margen, es contra mí. Aquí nada más hay dos, está el reino de Dios y el reino del diablo. Y el reino de Dios es el trigo y el reino del diablo es la cizaña. ¿De qué lado está usted? De verdad espero que esté del lado correcto. Si no está del lado correcto, cada uno de los escenarios tiene un final perfectamente definido. Va a ir a dar al infierno y va a ser sometido al fuego eterno. Y valga esto que alguna vez ya lo habíamos predicado también, las caricaturas nos ponen a Satanás ahí como el rey del infierno, y pinchando ahí con su trinche a la gente, y bueno, Satanás va a ser el primero que va a sufrir el fuego eterno, porque va a ser echado también para condenación. Así que esa caricatura de que él es el rey, no se la crea. Él va a ser el primero de las huestes que van a ser echados ahí a sufrir. ¿Y el otro escenario cuál es? El granero. Así termina la parábola. Verso 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ahí tenemos al granjero. Dios. Y Dios quiere tenernos en su granero. El granero servía de protección, ¿no? ¿Para qué se hacen los graneros? Para proteger la siega ¿de qué? Del clima, de los ladrones, de los animales. De la cizaña. ¿Quiere usted estar en el granero? ¿O quiere estar en el horno de fuego? No hay más que dos escenarios. El reino de Dios entonces enfrenta oposición. El diablo va a estar buscando la manera de frustrar los propósitos de Dios. Pero ¿sabe qué? De acuerdo a la parábola, entonces terminamos diciendo, Dios es soberano. Por lo tanto, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios eterna, va a terminar cumpliéndose de todas formas.
Y eso es algo importante que los cristianos tenemos que tener muy claro. No importa cómo me está yendo en este momento. Lo cierto es que los propósitos de Dios se van a cumplir de todas formas. Y eso nos da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Y en los momentos de más angustia, y en los momentos de depresión, y en los momentos de duelo, y en los momentos, eso nos sostiene. A pesar de eso, los propósitos de Dios se siguen cumpliendo. ¿Y cuál va a ser el propósito de Dios? Recoger su trigo y tenerlo en su granero. Y los que no fueron parte de ese propósito serán echados al lago de fuego. Así que podemos concluir también que la historia tiene propósito, aunque de pronto las experiencias de la vida nos hagan titubear si todo esto tiene sentido. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Cuando de repente enfrenta una experiencia difícil y se pregunta, ¿y qué sentido tiene todo esto? Y a veces la gente llega aún sin sentido. Pero la historia, no solo la historia en general, sino la historia privada, la historia personal de cada uno, tiene propósito. Y eso nos debe dar tranquilidad. Dios tiene el control de la historia. Por lo tanto, también tiene el control de tu situación particular. Dios juzgará a los que fueron el trigo y los hará partícipes de su reino en plenitud. Ahora sí podremos decir el ya, pero todavía ya. Porque ya está el reino en su plenitud. Ya hizo Dios lo que debía hacer. Y por el otro lado, a los que fueron cizaña, los va a enviar al infierno. No nos detengamos a mirar la cizaña. No nos distraigamos con esto, ni busquemos cómo estarla eliminando. Eso le corresponde a Dios. Más bien, lo que Dios espera en medio de todo esto es que crezcamos y que llevemos el fruto que Dios espera que cada uno de nosotros lleve. Porque para eso nos creó, para cumplir con sus propósitos eternos. Así que no se preocupe, siempre va a haber cizaña, siempre. Y siempre la intención de la cizaña será que usted pierda la brújula para que no cumpla el propósito de Dios. Dese entonces por enterado a través del mensaje del Señor Jesús, que esto no es fácil, que va a tener de vecino a su cizaña, que va a tener de esposo a su cizaña, que va a tener de suegra a su cizaña, yo no sé en qué momento. Pero de que van a aparecer las cizañas, van a aparecer. Y que van a intentar destruir el propósito de su vida, también. Pero confíe, Dios es soberano y en el tiempo de la siega veremos quién es quién. Y si usted es el trigo, bienvenido al club. Y si no, como dicen por ahí, qué lástima me da su caso. Pero termina la historia diciendo, y al que tiene oídos, que los use. Escuche con atención.